Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina hoy, día 10 de noviembre, domingo. Estoy grabando para usted ahora en domingo. Lo único bueno de esta semana ha sido la ayuda de muchos de ustedes para que lleguemos a los 100,000 suscriptores. Quitando eso, lo demás pues está bastante feo. Veíamos la semana pasada, el día 5 de noviembre, que ese día era muy importante para México y para Estados Unidos. Para México por la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en donde se discutía el proyecto del ministro González Alcántara para devolver al legislativo la reforma judicial con correcciones muy importantes que tenían que ver tanto con el retiro de los jueces en activo, la selección o elección de los reemplazos a través de estos mecanismos electorales absurdos, etcétera. La desaparición de los jueces sin rostro, una cosa que en todas partes del mundo se ha considerado contraria a los derechos humanos, pero el proyecto fue detenido en el Pleno de la Corte porque no contó con el apoyo del voto de 8 ministros, era lo que se necesitaba. Pensábamos que había esta coalición de los 8 ministros, pero uno de ellos, el ministro Pérez Dayán, decidió que no, que en su interpretación la Suprema Corte no debe legislar y él entendía el proyecto de González Alcántara como una modificación a la legislación. Yo creo que es una interpretación equivocada y creo que lo que hizo Pérez Dayán puede haber respondido más a las presiones que el gobierno lanzó en contra de él, pero pues él que lo explique. Porque pues con esto, en la opinión de varios, se ha sumado a esta lista de los 20 traidores que Amado Avendaño ha mencionado en un video, que incluyen a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral que favorecieron esta sobrerepresentación excesiva de Morena y aliados, los 4 magistrados del Tribunal Electoral que validaron eso, los senadores que, habiendo sido electos por parte de la coalición de oposición, se han movido con Morena, y ahora pues incluye también al ministro. Hay que se defiendan ellos. En cualquier caso, México como república ha dejado de existir. El proceso en el cual nos encontramos durante prácticamente 30 años, desde la reforma que hizo Ernesto Zedillo a la Suprema Corte de Justicia, que la convirtió por primera vez, prácticamente hablando en la historia, en un poder autónomo e independiente, de 94 a 2024. 30 años, eso es todo, y pues regresamos a un poder hegemónico que, como describía yo hace poco en el periódico y probablemente también lo comenté con usted, es una fuerza hegemónica indisciplinada, excluyente y también incompetente. Y esas características me hacen pensar que su vida no será muy larga, pero pues eso ya veremos qué ocurre. En Estados Unidos ganó Donald Trump y ganó sin duda, no hay alguna discusión de si falta por aquí o falta por allá. Ganó los 7 estados en donde normalmente se decide la elección en Estados Unidos. Yo había platicado con usted que para mí la clave estaba en que la señora Kamala Harris pudiera ganar Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Pues no ganó ninguno de los 3, pero tampoco Arizona, ni Nevada, ni Carolina del Norte. De manera pues que Donald Trump se convierte en el presidente de Estados Unidos y, por ocasión rara, tiene también el Partido Republicano el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Puesto que la Suprema Corte de Justicia tiene una mayoría de jueces cercanos a Donald Trump, tenemos allá un fenómeno parecido al de acá. No es lo mismo, pero se parece. Tenemos tanto al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial en manos de una misma fuerza política. Aquí el asunto es abrumador, allá no. Y esto es importante porque, por ejemplo, en el Senado, en Estados Unidos, hay cosas que no pueden sacarse por mayoría simple porque se puede ejercer este proceso que le llaman de filibusteo.
en donde se bloquea la discusión y se requieren 60 senadores para desbloquearla. Y el Partido Republicano no va a tener 60, tiene más de 50, pero no llega tan lejos. Entonces, no es exactamente el mismo caso, pero sí hay poder concentrado en el señor Trump que no habíamos visto en pues, varias presidencias anteriores. Creo que hay muchas explicaciones de por qué ganó Trump. Una que todo el mundo ha utilizado es este tema de la inflación, que habría sido muy alta y eso pues iba en contra del gobierno de Joe Biden. También recuerde usted cuando Biden decide salir de Afganistán, que en realidad es una decisión que había tomado Trump en su primer periodo, y no entiendo por qué Biden la quiso llevar a cabo, hicieron una pésima salida de Afganistán, acabaron como reconociendo una derrota y dejaron el país en manos de los talibanes, literalmente. Y es una tragedia de dimensiones importantes. Desde ese momento, el señor Biden ha tenido más rechazo que aprobación en las encuestas que se hacen continuamente en ese país. De manera pues que estos costos del gobierno de Biden le deben haber pegado a la candidata. Creo que también hay la posibilidad de que el mismo Biden no haya ayudado lo suficiente a que la coalición demócrata fuera lo suficientemente fuerte, porque no le gustó cómo lo quitaron. Es evidente para cualquiera que haya visto el debate entre Trump y Biden que este último pues ya no está en condiciones adecuadas, pero pues yo creo que él no quería reconocerlo. Puede no haber ayudado lo suficiente y esto lo veríamos reflejado en los votos. En la ocasión anterior, en 2020, a pesar de la pandemia y todo, hubo cerca de 155 millones de votos en Estados Unidos y ahora están en 145. Es decir, hay 10 millones de estadounidenses que no fueron a votar. Algo parecido también a lo que nos ocurrió a nosotros, recuerda, habíamos hecho cálculos de cómo la participación era muy importante en el resultado. Aquí parece haber ocurrido algo similar. Hay un desplazamiento de los votantes hacia el Partido Republicano, pero esto es mucho más notorio en los votantes hombres de origen hispano. El incremento de votación ahí de Trump es grandísimo y ahí hay dos explicaciones posibles. Una es machismo, no quieren una mujer en la presidencia, y la otra, que a mí parece que es lo que está al final explicando todo el fenómeno, es el rechazo de una mayoría de la población a lo que se ha dado en llamar la ideología woke. Este conjunto de escuelas del agravio que insisten en que el sufrimiento de las personas por su color de piel, su orientación sexual, su género, porque su país fue colonizado, este sufrimiento fue causado por alguien que debe pagar. Y cuando uno ve quién es el alguien, pues la intersección es el hombre blanco y pues, este hombre blanco es el que se fue agrupando detrás de el liderazgo carismático de Donald Trump, creando este movimiento que allá llaman Make America Great Again, MAGA, y este movimiento MAGA se comió al Partido Republicano. Los republicanos tradicionales, digamos que estaban a favor del libre comercio, de impuestos más bajos, de un gobierno pequeño, esos los fueron expulsando. Y los que se quedaron ahí son personas que tienen una idea muy tradicional de cómo debe funcionar la sociedad, muy cercana a esta idea evangélica, le he comentado en varias ocasiones, y creo que el mejor ejemplo es el vicepresidente de Trump, que será J.D. Vance, alguien que no es evangélico, es católico, pero de estas versiones católicas que son muy parecidas a esta denominación protestante, y fue apoyado el señor Trump también por personajes que no son muy recomendables. Por ejemplo, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el que compró Twitter y le cambió de nombre y que ha desarrollado una campaña para que Trump ganara, incluyendo repartir dinero en efectivo. Hizo que una especie de lotería donde todos los que se registraran para votar republicano en Pensilvania competían por $1 millón cada día. Esto para mí es compra de votos, debería ser ilegal en Estados Unidos, pero una corte los respaldó en el día anterior a las elecciones. Ya si después dicen que sí fue ilegal, ya no hay nada que hacer. Entonces, el impulso de este personaje
otro como el señor Peter Thiel, ambos de origen sudafricano, que crecieron todavía bajo aquel sistema del apartheid, en donde se consideraba a las personas no blancas como inferiores y había leyes específicas para que no pudieran desarrollarse adecuadamente, vamos a decirlo así. Estos personajes son los que impulsan a Trump. Entonces, pues bueno, entiendo que una gran cantidad de gente en el mundo ya se hartó de esta ideología woke que fue desarrollando políticas porque fueron poco a poco colonizando primero universidades, luego medios de comunicación, eventualmente agencias, incluso agencias internacionales y incluso llegaron a empezar a colonizar a las empresas a través de esta cosa que se llama diversidad, equidad e inclusión. Un área que ya se ha ido creando en muchos lugares que está dirigida a compensar a todos los que han sufrido agravios. Y esta compensación, digamos que es una especie de lo que se hizo en los años 70 para tratar de equilibrar frente a una población de origen afroamericano que había sido efectivamente discriminada y no tenía acceso a puestos, lo que le llamaban la política afirmativa. Bueno, en el caso actual esto ha llegado a extremos verdaderamente difíciles de entender en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Y creo que esto ha ido cansando a la gente, le ha ido cansando, por ejemplo, a los hispanos, esta manía dentro de las élites académicas e ilustradas de Estados Unidos de referirse a los latinos como Latinx, para no usar la O, porque la O es masculina. Como aquí esto del todos, todas, todes, que han estado usando un poco en burla. Bueno, esas cosas han ido cansando a la gente y esto explicaría parte del voto y para mí la parte más relevante de por qué la señora Harris no pudo ganar. Cuando ella intentó ser candidata en 2019, lo hizo precisamente con la plataforma de la ideología woke. No logró nada, el candidato a final de cuentas fue Joe Biden, y ahora cuando ella se vuelve candidata, no pudo separarse bien de aquella candidatura del 2019, aunque en esta ocasión fue claramente con posturas de centro, le estuvieron recordando todo el tiempo, con eso hicieron publicidad, lo que había dicho hace 5 años, y no pudo desmarcarse de ello con facilidad, y el resultado pues es su derrota. Mucha gente estará contenta porque perdieron los wokes, porque bueno, en el esfuerzo que hace uno por simplificar la realidad para entenderla, se suele generalizar muy rápido y normalmente en 2 montoncitos para no sufrir, ¿no? Y entonces pues decían, no, es que estos son a final de cuentas comunistas, y entonces Kamala Harris es comunista y qué bueno que perdió. Esto, por ejemplo, explica muy bien el voto de los hispanos en Florida, que son fundamentalmente cubanos y están con justa razón enojadísimos con el cuento comunista de la Revolución Cubana. Pero no es una explicación que aplique a todo tipo de hispanos. Me parece, insisto, que este tema de la ideología woke ha sido lo que llevó a la mayoría de los votantes a acabar siendo republicanos y a muchos de los votantes a no asistir, ¿no? Las 2 opciones para ellos eran malas, ¿no? Que ganara el señor Trump, pues tenía sus defectos, y que ganara la señora Harris traía los suyos, y dijeron, mejor no voto. Tal vez sea eso, tal vez, insisto, haya sido que el señor Joe Biden decidió no respaldar francamente a Harris, enojado porque lo sacaron de la contienda. A lo mejor después lo sabemos. Lo importante es que ha ganado el señor Trump. Y esto va a implicar muchas cosas. En principio, va a obligar al Partido Demócrata a repensarse allá en Estados Unidos, porque no pueden seguir manteniendo a este grupo extremo que ha sido muy costoso en ciudades como San Francisco, Seattle, Filadelfia, que han convertido en muladares en donde no se castigan los delitos menores. Por ejemplo, habían convertido en delito menor el robar en las tiendas, y esto pues llevó a un desorden generalizado en San Francisco. Son las cosas que tienen que corregir, eso no lleva a ningún lado, no te permite conseguir mayoría de votos en ninguna parte. Entonces, bueno, me imagino que irán corrigiendo. Es asunto de los demócratas y a ver cómo le hacen. Va a tener un impacto muy, muy fuerte, creo yo, en Europa.
en donde el señor Trump ha dicho que él no va a seguir respaldando a Ucrania. Por ahí ya salió incluso un mensaje del hijo de Trump, Donald Jr., que dice que le manda a Zelensky un letrerito diciendo te quedan 38 días de recursos, man. Se los quieren quitar y lo van a abandonar. No sé si Europa tenga la capacidad de organizarse para respaldar a Ucrania frente a la amenaza rusa. Ya Alemania está metido en una dinámica muy complicada. Llevan un buen rato con una desaceleración económica importante, en parte por los altos costos de la manufactura tradicional de Alemania, en parte por el costo energético, debido a la idea de la señora Merkel de cerrar las centrales nucleares. No sé por qué, no hay ninguna explicación así lógica. Siempre queda eso de que al público le dan miedo a las centrales nucleares, pero ya estaban en funcionamiento, no había que hacer nada más que dejarlas operar. Quedaron en manos del gas ruso o del carbón de ellos, que es carísimo y además muy contaminante. Y bueno, Alemania está en problemas muy serios, ya se rompió la coalición gobernante de ese país, inmediatamente después de la elección de Estados Unidos, a ver cómo se acomoda en esta semana. Entonces allá hay también problemas. Para nosotros aquí en México, el señor Trump representa, me parece, tres problemas. El primero es su insistencia en expulsar migrantes. No necesariamente esos migrantes ilegales son mexicanos. Va a tratar de expulsar sobre todo a los que dejó entrar el señor Biden con una política de asilo muy laxa. Allá hay 500,000 de venezolanos, por ejemplo, pero los va a mandar para acá, ¿eh? Y a ver qué hacemos en la frontera con ellos. Entonces hay que pensar muy bien qué vamos a hacer. Ojalá el gobierno mexicano lo esté haciendo. El segundo tema relevante del señor Trump tiene que ver con los aranceles. No sabemos bien qué va a hacer. Ha hablado de arancel parejo a todas las importaciones de 10%, pero ha hablado también de poner aranceles inmensos, 60, 70%, a las importaciones de origen chino. Y para él, una parte de lo que México vende es de origen chino. Y estamos haciendo trampa y lo estamos dejando pasar por acá. A ver también ahí qué hace y cómo nosotros logramos defendernos para que no nos cueste demasiado. Finalmente, el tercer tema importante con Trump es su amenaza de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Y aquí hay un gran respaldo, he visto en redes sociales, de personas que dicen sí, que los declare terroristas porque lo son. Yo coincido que son terroristas, lo son desde junio de 2006, cuando por primera vez lanzaron unas cabezas de personas asesinadas en la pista de baile de un lugar ahí todo feo que se llamaba Pink, junto a la terminal de camiones de Uruapan, Michoacán, que fue lo que dio origen a la respuesta posterior de Felipe Calderón. Desde entonces, los cárteles han estado llevando a cabo actos terroristas, es decir, para aterrorizar a la población. Entonces, yo no tengo duda de que lo son. Mi preocupación es qué significa la declaración de terrorismo, porque esto implicaría de inmediato el que Estados Unidos aplique sanciones a México, que pueden ir desde remesas a reglas muy duras en el sistema financiero, que no van a reducir la violencia, ni la extorsión, ni el terrorismo, y van a sumar un problema adicional. Entonces, para mí es una preocupación. Mucha gente cree que si el señor Trump dice que los cárteles son terroristas, mañana van a llegar los Marines y se van a llevar a todos los malvados. Eso no va a pasar. Entonces ahí también tenemos un problema, es un problema que nosotros fuimos creando, nosotros alimentamos a esos cárteles, los hemos convertido en parte del tejido social en muchísimas partes del país y no se van a resolver porque el energúmeno naranja de pronto diga que son terroristas. Yo entiendo la angustia de muchísimos mexicanos, lo que necesitamos son soluciones y las soluciones no creo que vengan por ahí. Creo que necesitamos que el gobierno mexicano se haga cargo. Entiendo que todo el mundo se va a burlar de esto que acabo de decir, porque el gobierno mexicano es excluyente, indisciplinado e incompetente. Pero es lo que votamos, ¿no? Bueno, seguimos platicando la próxima semana porque esto va a dar para un buen rato. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
una producción de Dixo.